Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor, Medio Oriente. 7 de noviembre del año 2021, domingo de la semana 32 en tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. En su enseñanza, Jesús decía: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hace un par de domingos, para darnos una lección de fe, el Evangelio nos presentaba a Bartimeo, un mendigo ciego que escuchó cómo pasaba Jesús y se puso a llamarlo con fuerte voz. Y hoy, el personaje central es una viuda de condición humilde que, aunque no dice nada, con su pequeña ofrenda nos está dando un gran ejemplo de confianza, obediencia, generosidad, fe y piedad. Comparemos, pues, brevemente cada una de estas cualidades con actitudes del mundo actual. Primero, confianza en la providencia. Lejos de cometer una imprudencia, pues nuestro Señor no podría elogiar la imprudencia, esta viuda, al dar al templo todo lo que poseía, nos recuerda a la viuda en el pasaje de la primera lectura de hoy, la cual, cuando el profeta Elías le pidió que horneara una pequeña galleta con toda la harina que le quedaba para ella y para su hijo, confió en la palabra del Señor, que decía: El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Hoy día vemos tristemente cómo la mayoría de la gente, antes de poner su confianza en Dios, la pone en el dinero, pues ya no es Dios el que construye, sino el hombre. Segundo, obediencia. Los judíos tenían el deber de contribuir con el templo, y esta ayuda era destinada a los sacerdotes, así como también a los pobres y a las viudas. Probablemente esta mujer ni siquiera estaría obligada a dar, y sin embargo obedece. Nosotros, aparte de los 10 mandamientos, tenemos los 5 preceptos de la Iglesia, uno de los cuales dice: ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Recuerdo en una parroquia a una señora que era famosa por hacer grandes contribuciones. Un día se estaba quejando de las homilías del nuevo cura y decía: Yo le doy mucho dinero a la iglesia, no quiero que las homilías me hagan sentir mal. Ya vemos que, aunque la cantidad era grande, la obediencia era muy pequeña. Tercero, la generosidad. Otra palabra para decir generosidad es magnanimidad, es decir, magna anima o gran alma, todo lo contrario de la pusilanimidad, pusilis anima o alma pequeña. Detrás de este gesto tan insignificante, económicamente hablando, hay en realidad una gran persona. Seguramente, junto con estas 2 monedas, la viuda también se entregaba ella misma a Dios. Y sabemos que Dios no se deja ganar en generosidad. Se me viene a la mente el contrastante ejemplo de tantos jóvenes que después de recibir el sacramento de la confirmación, lejos de convertirse en soldados para el reino de Cristo, piensan más bien que se han graduado y ya no se les ve más por la iglesia. Almas pequeñas. El cuarto, la fe. Esta viuda está donando su dinero al templo, es decir, para el mantenimiento del culto que en justicia se le debe rendir a Dios.
a la vez que así expresaba su creencia en las enseñanzas de Moisés y los profetas. Nosotros, dándole a Dios con fe, le pedimos que convierta nuestra contribución material en tremendas bendiciones espirituales, no solo para su iglesia, sino para todo el mundo. Y quinto, la piedad. Todas las donaciones al templo contribuían para que se ofrecieran continuamente los sacrificios del altar prescritos por la ley de Moisés, expresión más alta de la religión judía. Y esta mujer en el Evangelio de hoy también nos recuerda a otra viuda, la Virgen María, que, junto al altar de la cruz, ofrecía algo quizá históricamente insignificante, la muerte de su hijo el carpintero. Pero esas dos moneditas, es decir, la humanidad y la divinidad de su hijo, agradaron a Dios mucho más que ningún otro sacrificio. A los católicos nos haría mucho bien recordar que en nuestra ofrenda van de algún modo incluidas nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestros gozos, nuestros sufrimientos. Y esto no tanto para que demos más, sino para que, ya sea que recemos, trabajemos, gocemos o suframos, lo hagamos con Jesús y María. Consideremos, para terminar, un pequeño detalle que quizá no llama tanto la atención, pues se nos dice que Jesús se sentó a mirar cómo la gente depositaba su dinero en el templo. Imaginemos esto por un momento y no olvidemos que este que está mirando es Dios y que así como miraba aquel día en el templo, así nos mira a cada uno de nosotros, no tanto lo exterior, sino el corazón, y que cada uno de nosotros un día va a comparecer delante de este justo juez. Les leo un pedacito del párrafo 36 del diario de Santa Faustina Kowalska. Dice la santa: una vez fui llamada al juicio de Dios. Me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo 5, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de mi alma tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor incluso de las faltas más pequeñas. ¿Qué momento? ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del 3 veces santo. Nos encomendamos a María Santísima para que su intercesión nos alcance la gracia de saber entregarnos a Dios completamente y así crecer en la vida interior. Amén.